Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, buen provecho. Gracias por conectarse a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca del efecto del Evangelio, de las buenas noticias de la salvación. La palabra evangelio significa buenas nuevas y son las buenas nuevas de la redención de la redención en Cristo, es decir, el perdón de pecados en la cruz, la victoria sobre la muerte en la resurrección y la salvación y la vida eterna. Sin embargo, la frase buenas nuevas no aparece hasta en el Nuevo Testamento, realmente aparece en el Antiguo Testamento por primera vez. Y es en Isaías capítulo 61, versículo 1. Y en hebreo es la palabra Bisorá. Y lo que dice Isaías 61:1 es: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y la palabra visora, que deriva de la raíz basar, que significa alegre, gozoso, de tal manera que uno de los efectos del Evangelio, además del perdón de pecados, la redención, la victoria sobre la muerte en la resurrección y la salvación y la vida eterna, es el gozo. En Isaías 52:7 la palabra dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 la palabra nos dice que estemos siempre gozosos, y que estar siempre gozosos como resultado de las buenas nuevas del Evangelio. La naturaleza del Evangelio es que nuestra vida sea gozosa. El Evangelio es más que suficiente para darnos gozo por el resto de nuestras vidas cada día. ¿Por qué? Porque hay un cambio de destino eterno, hay un perdón de pecados, hay una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Venimos a ser adoptados hijos de Dios. Tenemos salvación, tenemos sanidad, restauración, liberación, protección, seguridad, provisión, dirección, justicia, etcétera. Muchísimos motivos para tener gozo y para tener gozo permanentemente. Un creyente sin gozo es porque no está recibiendo todas las bendiciones, todos los beneficios de las buenas nuevas del Evangelio, del visora, como debe ser. Pero la palabra visora también tiene otro significado, y el significado es rosado. ¿Y esto qué significa? Que el Evangelio, cuando se recibe, hace que una persona se ponga rosada, y eso es equivalente a lleno de vida. En Proverbios capítulo 15, versículo 13, la palabra de Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. En el Salmo 119, 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y en el Salmo 119, 40 dice: he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. La palabra, el Evangelio, la buena noticia, nos vivifica, y cuando el color rosado es un término que implica también que la persona está llena de vida, está rozagante, está con energía, está contenta, con gozo, de tal manera que la palabra visora o la palabra evangelio, buenas nuevas, implica no solo la redención, que es el perdón de pecados, la victoria sobre la muerte en la resurrección y la salvación y la vida eterna, sino que implica que nos llenamos de gozo, que nos llenamos de vida. Y finalmente la palabra visora también significa fresco. El Evangelio, y esto que nos dice que el Evangelio es siempre nuevo, siempre fresco, nunca envejece. La palabra de Dios dice
que en todo tiempo el Evangelio es para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, y además en Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos habla que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y es viva y eficaz porque cada día la palabra tiene un mensaje nuevo para nosotros, un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje de victoria, un mensaje de bendición. El Evangelio es siempre nuevo, siempre fresco, nunca envejece, como dice también en Proverbios 25:25, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Y en Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esa esperanza es una esperanza siempre fresca, una esperanza siempre nueva, una esperanza que nunca envejece, llena de vida. Si no estamos viviendo en esa frescura del Evangelio, en esa novedad de vida cada día, no estamos recibiendo la plenitud del Evangelio, de las buenas nuevas de El Visora, o lo hemos dejado de recibir. Nos hemos acomodado a la rutina, hemos perdido el primer amor, nos hemos alejado, hemos permitido que el tradicionalismo nos invada, o simple y sencillamente hemos dejado de lado el Evangelio no como una prioridad, no nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra dice en Mateo capítulo 4 versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso nos está diciendo que la palabra es vida, la palabra es energía, la palabra es frescura, la palabra también es gozo. Cuando estamos en la palabra, nos alimentamos de la palabra constantemente. Cuando la palabra no es algo intermitente, sino que verdaderamente en la palabra de Dios meditamos de día y de noche, y en ella tenemos nuestra delicia, entonces la palabra va para ser para nosotros no solamente vida, no solamente salvación, perdón de pecados, redención, sino va a ser gozo. Dice la palabra: comí tu palabra y a mi boca fue dulce como la miel. Así que es dulzura, es frescura, es alimento, es energía, es vida. Necesitamos, ¿a qué aplicación práctica nos lleva esto? Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios todos los días para tener verdaderamente vida, frescura, novedad de vida, para tener gozo, además de salvación y vida eterna. El Evangelio no solamente es salvación y eternidad, el Evangelio es vivir una vida plena, bendecida, en victoria, llena de gozo, con agradecimiento, en comunión constante con el Señor, creciendo en todas las cosas, y eso incluye creciendo en bendición, en victoria, creciendo en gozo, creciendo en sanidad, liberación, restauración, etc. No nos conformemos solamente con ser salvos, con asistir a la iglesia y con estar esperando la eternidad. Podemos vivir desde ya trozos de la eternidad en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque usted y yo ya tenemos vida eterna desde el momento que recibimos a Cristo Jesús, y por lo tanto podemos comenzar a vivir una vida que se aproxime cada día más a lo que viviremos en la eternidad, donde ya no habrá más lágrimas, ni más dolor, ni más tristeza, ni más corrupción, ni más pecado, ni más necesidad, ni más adversidades. Aquí en el mundo todavía podremos enfrentar algunas de esas cosas, pero cada vez en menor grado, cuando usted y yo comenzamos a vivir de verdad en la frescura del Evangelio, en la novedad diaria del Evangelio, en la vitalidad que nos da el Evangelio. Pero para ello necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios
todos los días. Necesitamos recibir el Evangelio, la palabra, con gozo, con alegría, no como obligación, no como tarea, sino entendiendo que la palabra de Dios para nosotros es vida, es medicina, vivifica nuestros cuerpos, vivifica todas las áreas de nuestra vida, y debemos recibirla cada día como si fuera la primera vez que la vamos a recibir, porque es nueva cada mañana su misericordia, pero también es nueva cada mañana la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz para las circunstancias que vivimos cada día. Y eso nos debería llevar a vivir, a recibir y a buscar y a recibir la palabra con expectación, con atención, esperando algo nuevo de parte de Dios cada día. En Mateo capítulo 13, versículo 23 dice la palabra que la palabra que fue sembrada en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y la producción de fruto significa vida y significa alegría, gozo. El fruto produce gozo. Mateo 13:52 también nos dice: por todo esto, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su vida tesoro, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La palabra de Dios es un tesoro para cada uno de nosotros, si lo recibimos de esa forma, con expectación, con atención, con anhelo, con deseo, con expectación, con novedad. Entonces nuestras vidas van a ser renovadas, van a ser avivadas, van a ser refrescadas en todos los ámbitos, en todos los aspectos, no solo en lo espiritual, no solo teniendo perdón de pecados y eternidad, sino teniendo victoria, plenitud, abundancia, prosperidad, gozo, agradecimiento, esperanza, etcétera. La palabra necesitamos recibirla con hambre, la palabra necesitamos recibirla con expectación, con novedad, anhelar la palabra, tener en ella, como dice el salmista, nuestra delicia, y meditar en ella de día y de noche. La palabra es vida, la palabra es paz, la palabra es gozo, la palabra es sanidad, la palabra es restauración, es liberación, la palabra es fortaleza. Necesitamos estar en la palabra todos los días, porque todos los días necesitamos gozo, fortaleza, necesitamos paz, necesitamos vida, necesitamos todo eso. Necesitamos vivir en la palabra todos los días y recibirla y alimentarnos y fortalecernos en ella. Muy bien, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por ese regalo maravilloso que tú pones en nuestras manos junto con la salvación, que es tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso, porque tu palabra es Cristo encarnado, porque Cristo, Señor, nos vino a mostrar la belleza de tu palabra, nos vino a mostrar, Señor, la grandeza de tu palabra, y nos vino a enseñar tu palabra. No solamente vino a salvarnos, Señor, sino a enseñarnos, que tengamos hambre y sed de tu palabra todos los días, Padre. Señor, renueva en cada uno de nosotros un corazón noble, un corazón limpio y un espíritu noble que nos sustente, Señor, y que junto con ello cada día tengamos hambre y sed de tu palabra. Cada día, Señor, busquemos con anhelo tu palabra, sabiendo que tu palabra nos vivifica, que tu palabra nos llena de gozo, que tu palabra nos llena de seguridad y protección, que en tu palabra encontramos fortaleza, Señor, sanidad, liberación, restauración, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Guíanos por tu Espíritu Santo a encontrar las delicias de tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta perla. Muchísimas gracias por conectarse. Que Dios les bendiga, que tengan una bendecida tarde, y si Dios lo permite, más tarde por la noche nos vemos en otra perla de la palabra. Bendiciones y un abrazo.